Como siempre, en fin, me gusta hacer referencia, aunque sea de pasada, a la conferencia del día anterior que nos dio el profesor Zapatero acerca de los vidrios sintéticos. Hubo una primera, o no naturales y artificiales. Nos dio una primera conferencia, el otro día era la segunda, que además ha prometido volver para terminarla, puesto que la materia era suficientemente extensa y no pudo terminarla. Hoy nos van a hablar de engaste en la joyería española de la Edad Moderna y lo va a hacer don Javier Alonso Benito, que entre su currículum es extenso, pero teniendo en cuenta que tenemos ya un tiempo muy tasado, vamos a referirnos solamente a lo que creo que es más importante, y en este caso es que pertenece al Museo Nacional de Artes Decorativas en el Departamento de Investigación, Estudio y Catalogación de Colecciones. Asimismo, es asesor o tiene una asesoría para la Junta de Calificación y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Y piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas también. Vale. Participa en proyectos de exposiciones y, aparte de sus muchos cursos académicos y formación complementaria que tiene, etcétera, sí es interesante, y esto los voy a decir, los libros que tiene, fundamentalmente el que acaba de salir, que es el último, que es el de plata, las colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas, que ha salido hace muy poco tiempo. Otro de los libros publicados, El viaje a través de la platería, del Museo Nacional de Artes Decorativas, Platería y plateros leoneses de los siglos XVII y XVIII de León, 2007. Los plateros y las colecciones de platería de la Catedral y el Museo Catedralicio Diocesano de León de los siglos XVII al XX, de León, 2001, y con Paniagua Pérez y Alonso Benito, Orfebrería Religiosa Hispanoamericana en la Diócesis de León. Vale. Aparte de eso, tiene multitud de artículos, aportaciones en catálogos de exposiciones, ha dado cursos, por supuesto, de platería y ha actuado también de comisario científico en exposiciones, Plata y Deseo y Realidad en el Museo Nacional de Artes Decorativas, así como en congresos con distintas conferencias e intervenciones. Creo que, ya digo, su currículum es suficientemente extenso para que nos avale su conferencia, que merece la pena que termine ya para que podamos escucharla lo más posible. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente, cuando quieras. Buenas tardes. Disculpen el retraso, que ha sido las deficiencias técnicas, los problemas técnicos. Yo lo primero que quería decir hoy es, como se ha adelantado ya, yo voy a hablar de cosas antiguas. No soy gemólogo, soy doctor en Historia del Arte, y entonces todo lo que he hecho a lo largo de mis investigaciones ha sido todo relacionado principalmente con la platería, con la plata, con el oro, y no solo con los objetos de platería grandes, sino también con lo que se denominaba hace tiempo, ya no, la platería de oro. Lo entenderíamos hoy mejor como los joyeros, el trabajo de los joyeros, ¿no? Hemos terminado hace muy poco de trabajar en un periodo intenso en el Museo Nacional de Artes Decorativas con la colección de objetos de plata, y ahora estamos ya metidos para hacer un trabajo por lo menos igual de intenso. Espero que dure menos años, porque hemos estado una década con el otro. Espero que este sea un poquito más corto, ya con el método cogido, sobre la colección de joyería. Y entonces, pues esta es un primer repasito que se me da la oportunidad de realizar respecto a esta colección. Son muchísimas las cosas que se pueden decir de ella. Yo aquí, hoy, en el Centro Gemológico, quiero atreverme a hablar sobre las piedras que hay, sobre las gemas, ¿no? Las piedras preciosas. Entre las colecciones que se custodian en el museo, naturalmente variadas y abundantes, destacan un importante conjunto de piezas de joyería formado por objetos con cronologías comprendidas entre los siglos XVI y el XX. Principalmente tenemos objetos que irían desde la fase histórica del Renacimiento hasta Art Deco y un poco más. Pero sobre todo en el museo, dado que es un museo
relacionado con las bellas artes, pues estamos guardando hasta esa época, principalmente. Hay cosas que se nos van un poco más adelante. La joyería del Renacimiento y del Barroco, una disciplina artística dirigida por orfebres, por los plateros y por los plateros de oro, y ajustada a los estilemas dominantes en cada periodo, permite acceder de forma directa a las características técnicas que los niveles de tecnología procuraron en diferentes épocas. En este caso centraremos la mirada en los aspectos que tocan a las gemas, como hemos dicho. Aparte de las perlas finas, los corales y otros elementos orgánicos, esos recurrentes aljófares que nos podemos encontrar mucho en la joyería del 16, 17 y 18. Las variedades de piedras preciosas que con mayor frecuencia se pueden encontrar y documentar en la joyería española van a ser los diamantes, las esmeraldas, los rubíes y los zafiros. Sobre todo, como veremos, las esmeraldas. Hubo muchísimas esmeraldas en España a lo largo de todo este periodo histórico e incluso más adelante. Tuvimos un buen acceso a las esmeraldas, realmente. Vamos a analizar cuáles fueron las piedras más frecuentes y vamos a intentar buscar el camino que nos va a conducir a dar una posible respuesta a por qué existe esto, ¿no? ¿Por qué se da esto? Dejando un poco de lado los lapidarios de la antigüedad y, bueno, pues algunos de la Edad Media, como los de Avicena, que es muy importante, Albiruni, ese tratado sobre cómo conocer las gemas, y otros anteriores, como digo, Teofrasto, etc., ¿no? De cara a comprender la costumbre de emplear un tipo de gemas concreto en la joyería española de la Edad Moderna, interesa partir de la información de textos ya bajo medievales y puramente renacentistas. Estamos hablando principalmente, en los que nos hemos fijado son el lapidario de Alfonso X y, por supuesto, Juan de Arce, que yo lo llevo pues muy al pie de la letra, ¿no? En su quilatador de oro, plata y piedras preciosas. Es un texto muy importante que tiene una influencia de un calado impresionante a lo largo de toda la Edad Moderna. Llegamos al 18 y todavía está funcionando porque todavía se están editando sus textos. Una de las cuestiones en las que más se profundiza en los lapidarios es la relativa a las propiedades extraordinarias de las piedras. No solo relacionadas con las gemas, sino con una gran variedad de materiales geológicos. De hecho, en el lapidario del Rey Sabio aparecen 360 tipos de piedra de las que se habla y se desarrolla y se profundiza en cómo son, para qué sirven, qué pueden hacer, ¿no? En estos textos se van además desgranando cualidades mágicas y medicinales que ponen a su vez en relación a estas piedras con las fuerzas cósmicas que actúan sobre ellas, ¿no? En muchos casos, en estos textos con pinceladas alquímicas, seguían el esquema de los denominados recetarios medievales. Los poderes mágicos o los beneficios de estas piedras se transmitían a los hombres mediante el contacto que tenían con ellas o mediante su ingesta, de una forma directa o mezcladas con algún líquido, ¿no? Lo que llevaba a realizar, pues a hacer con ellos extraños brebajes. El coral molido, todo el mundo sabe, mezclado con líquido, principalmente con vino, actuaba sobre el sistema digestivo y sobre el bazo. La nefrita, que es, bueno, en este caso, aquella nefrita es un tipo de jade, ¿no? Actuaba beneficiosamente frente a los problemas de riñón. La hematita purificaba la sangre cuando era aplicada directamente sobre las heridas y además curaba la anemia. La esmeralda, ya lo sabía Nerón, mejoraba la vista y la memoria. Ya lo sabía Nerón porque se dice de él que llevaba aquellas gafas de esmeralda, unas gafas que son imposibles porque cualquiera de los gemólogos que esté aquí y de los geólogos sabe que la esmeralda no es transparente, ¿no? Pero bueno, igual las llevaba puestas, no lo sé. El granate remediaba los problemas de vesícula, trabajaba con la médula ósea y además trabajaba a favor de las enfermedades de la piel.
El diamante era un talismán poderoso que podía infundir gran fuerza, tanto física como de espíritu, hasta tal punto de hacer a su portador prácticamente invencible. ¿Qué sentido tiene actualmente el contenido de los lapidarios? Los avances científicos han desechado la inmensa mayoría de estas atribuciones mágicas y, sin embargo, la mayor parte de las personas conocen la existencia de estos textos y se siguen considerando piezas clave para el desarrollo científico prerrenacentista. Para el de Alfonso X, aparte de tratarse efectivamente del primer lapidario escrito en lengua romance, su importancia radica en que creó unos antecedentes. Planteó preferencias respecto a las piedras, dejó unas fuera y fue metiendo otras, aunque fuesen un montón, pero ya ahí hizo una selección previa. Entre ellas, por supuesto, se incluyen la práctica mayoría de lo que actualmente se consideran gemas. Gemas que han llegado hasta el día de hoy como objetos casi de culto o de veneración, no por su poder mágico, sino por lo que nos transmiten, no solo visualmente, sino algo más. Antes, aquí había una chica que llevaba en su dedo una sortija con un tipo de rubí muy especial. Alguien identificó ese rubí y alguien se dio cuenta de que el gusto de esa persona era extraordinario. También sirven para eso. La tradición de las propiedades beneficiosas de estos materiales superó la Edad Media y siguió valorándose durante el Renacimiento, época en la que la influencia del humanismo propicia el desarrollo de una mentalidad más tendente a lo racional. Pero se sigue creyendo o se sigue transmitiendo esos poderes, esas propiedades mágicas. En ello, sin duda, tuvo que ver mucho, sin duda ya en el Renacimiento, tuvo que ver una valoración estética. Ahí existió ya, que se hizo de las mismas, el exotismo que tenían estas piedras, la supuesta escasez y ya también el alto precio que costaba conseguir aquellas piezas, aquellas piedras brillantes, Este hecho fue separando a las gemas del resto de los materiales geológicos y del resto de las piezas que, aun siendo valiosas y escasas, no eran estéticamente tan del gusto de la intelectualidad de la época. En todo caso, algunas de ellas aún se recordaban, sobre algunas de ellas aún se recordaban esas propiedades beneficiosas. Para Juan de Arfe, ya lo he citado antes, escultor de oro y plata, tratadista y reconocido humanista español de su tiempo, las piedras que eran más adecuadas para su uso en la orfebrería eran los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, las espinelas comunes y balajes, los zafiros, los topacios, los jacintos, que es esa variedad de zircón, las amatistas. Además, incluía en una segunda categoría otros materiales diversos, muchos de tipo orgánico, aparte del cristal de roca, introducía la perla, el coral, el ámbar, las ágatas, las turquesas y otras. Tres de las cuatro grandes, el diamante, el rubí y la esmeralda, ya estaban reconocidas por Juan de Arfe como las tres piedras más importantes que existían para la joyería. Y esto está siendo reconocido en el siglo XVI y está siendo reconocido en su quilatador de oro, plata y piedras preciosas, editado por primera vez en 1572. El diamante, aparte de ser considerado y apreciado como el material natural más duro de la naturaleza, aún a fines del XVI y por un humanista como Juan de Arfe, se anotaba que tenía la virtud de actuar contra diversos tipos de veneno y que, engastados en joyas que se portasen en el brazo izquierdo, inclinaba a la virtud y daba vigor al corazón. Del rubí se decía que era más escaso que el diamante y que era más valioso. De hecho, se valoraba
dependiendo ya en los quilatajes más grandes, podía alcanzar el triple del valor de los diamantes ya en el siglo XVI. Quien portaba un rubí se veía inclinado a los pensamientos castos y a la serenidad de semblante y espíritu. Cuando habla de la serenidad de semblante, está diciendo que portar un rubí hacía más atractiva a la gente, a las mujeres y a los hombres. Hemos de recordar que estamos en una época en la cual llevar un rubí, una esmeralda, un zafiro, un diamante era tanto de hombres como de mujeres. Las tipologías de las joyas en las que estas piedras iban incorporadas cambiaban de los hombres a las mujeres, pero realmente eran muchos los hombres. Hemos podido documentar una gran cantidad. La mayoría de los miembros de la nobleza tenían unos joyeles muy importantes, de los que algún día hablaremos porque es realmente interesante, y todos iban bastante coloridos en sus joyerías, ¿eh? Les gustaba a los hombres muchísimo la esmeralda. Los poderes de la esmeralda, cuya estimación y precio cayó un poco ya en el siglo XVI tras el acceso que tuvimos a las minas de Perú y de Nueva Granada, que es como se llamaba a Colombia. Además de actuar de barrera contra dolencias como la que denominaban gota coral, por el dolor de la gota del dedo, y además también se referían a la gota coral cuando hablaban de las varices, de un tipo de varices, porque las venillas les parecían a ellos como corales. Además de todo eso, apaciguaba el carácter de las personas que las poseían y atraían la riqueza de una forma natural. Al zafiro, con un color puro como el del cielo sereno, se le atribuían propiedades fantásticas y sin desperdicio. Su principal virtud era la de limpiar y mejorar la vista, previniendo la denominada cargazón de ojos. Mitigaba, además, los pensamientos impuros relacionados con lo carnal, inclinando a la castidad. Según Arfe, de hecho, por eso era tan normal que en las colecciones de joyas que tenían los obispos y prelados siempre apareciese algún zafiro por ahí para frenarles, ¿no? Un poco. Del topacio se decía que actuaba contra los cambios de humor producidos por las fases de la luna. Un poco también para los lunáticos, ¿no? Y además ayudaba a cerrar las heridas. Si te lo ponías encima de una herida, decían que se restañaba. Mejoraba el funcionamiento y la limpieza de los riñones. Los circones jacintos protegían de la peste, y las amatistas eran muy saludables para la memoria e inclinaban a la sagacidad, la vigilancia de los negocios, y además, si cuando salías con tus amigos o amigas de fiesta te colocabas una amatista en el ombligo, eso evitaría que primero tuvieses resaca y que después el vino te afectase antes de lo normal. Entonces, no sé cómo se las incrustarían. ¿Existirían los piercing ya de amatista? Quizás sí. Actualmente las gemas son valoradas económicamente por la belleza de sus características y la perfección de su corte, además de otras cosas. Pero siempre hemos de tener en cuenta que la idiosincrasia del hombre de la edad moderna estaba moldeada por unos condicionantes muy diferentes a los que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Si aquellas propiedades seguían mencionándose hasta el siglo XVIII, sería seguramente porque tenían como característica el favorecer seguramente su venta. Es muy probable que una persona interesada en las piedras, conociese todas aquellas propiedades, y entonces se pusiese el diamante en el brazo izquierdo, la amatista en el ombligo, etcétera, etcétera. Las piedras preciosas se han elegido por su escasez, se han elegido por su belleza, pero también se han elegido porque hubo un grupo de personas a lo largo del tiempo que buscaron de alguna manera que estas piezas se eligiesen. Y una vez que ya hemos llegado al Renacimiento y ya están esas piedras coronadas, a partir de aquí lo que va a empezar a funcionar es un tipo de joyería que cada vez se parece más a la de nuestra época.
No se puede hablar así de la joyería medieval, pero sí a partir del XVI. Ya se están dando las condiciones para que empiece la carrera. Pero la carrera es muy larga hasta que hemos llegado al día de hoy. Y ahora vamos a ver cómo existen unas grandes diferencias con lo que consideramos hoy que es bueno, que es valioso o que es caro, y lo que se consideraba adecuado en aquella época. Adecuado desde el siglo XVI y, sobre todo, eso, entre 1500 y pico y casi 1800. En el siglo XIX, como hay gente en esta sala que sabe, cambian mucho las cosas. No solo en España, sino en toda Europa, y además el concepto de modernización procura un giro muy importante también en la joyería, en todo lo que se refiere a las artes plásticas y a las artes industriales, y también en la joyería. Desde luego, los criterios de selección que se utilizan hoy en día para las piedras preciosas tienen muy poco que ver con los que se empleaban durante la Edad Moderna. Sobre todo, y lo veremos, para los diamantes. Antes de la llegada del siglo XIX son escasísimos los ejemplos en que se pueden encontrar grados de pureza destacables que no aparecen con alguna regularidad, sino en piezas francesas, inglesas o italianas principalmente. En España hemos encontrado muy poco con un grado de pureza que se pueda decir aquí había un nivel de selección. Lo que quiero decir en esta parte es que se engastaba prácticamente todo. Hasta el siglo XVIII, en líneas generales, sobre todo lo tocante a los diamantes, los métodos de selección eran mínimos y casi todos los ejemplares eran susceptibles de ser montados en piezas normales o de lujo. Aún siendo piedras llenas de impurezas, colores amarillos o pardos, o con cortes llenos de defectos y asimetrías. Piedras que, por otro lado, quedaban en muchas ocasiones parcialmente cubiertas por un tipo de engaste que luego veremos que es muy típico de estos dos siglos. Va a ir cambiando, va a ir mejorando los perfiles, va a ir ajustándose, pero si en el siglo XVI se empleaba en la joyería de alto nivel, en el siglo XVIII este tipo de engaste se va a seguir empleando en una joyería un poquito más popular, mientras que las piezas buenas ya van a ir dando ese salto de calidad que necesitan. La práctica totalidad de los diamantes que llegaban a Europa hasta 1725 procedían de India. Por aquellas cuando hablan de India en la documentación es India, todo aquello que hay para allá. India incluye lo que hoy consideramos Birmania, Ceilán, todo era India. La lejana India es lo que dicen. Y unos diamantes que vinieron y dijeron que eran de India. Pues de allá, ¿no? Pero en esta época es cuando Europa ya tiene acceso a los primeros diamantes que se están extrayendo en Brasil. Entonces Brasil a partir de entonces sí que se convertiría en otro de los proveedores de diamantes en Europa, pero la producción de la India seguía siendo muy importante, seguía siendo históricamente muy apreciada. Hemos de entender que es gente con una mentalidad muy tradicionalista. Entonces las indias nos han dicho que son las mejores y los diamantes indios son los mejores, y está clarísimo, aunque los engastemos llenos de carbones incluidos por todos los lados, es igual, porque son los buenos, porque la tradición nos ha dicho que son los buenos. Bueno, son muy buenos, es cierto, ¿no? La práctica totalidad, no. Si bien es cierto, por ejemplo, que las esmeraldas que se empleaban en la joyería española del siglo XVI eran bastante buenas, este hecho no tiene que ver directamente con que exista un proceso de selección muy depurado. Con lo que tiene que ver es que España tenía acceso a un material de muy buena calidad. Muy bueno, porque habíamos tenido acceso a las minas americanas y habíamos empezado a traer género de gran calidad, mucho mejor valorado actualmente de lo que estaba en aquella época, principalmente desde Perú y después desde Nueva Granada, que hemos dicho el nuevo reino, ¿no? Colombia.
En cualquier caso, todavía a principios del XVII eran especialmente valoradas las esmeraldas viejas u orientales, que se decía venían de la provincia de Egipto. Se está refiriendo aquí, los textos antiguos se están refiriendo a las primitivas minas de esmeralda de Cleopatra. Decían que se conservaban algunas, por ahí había tráfico de unas piedras con un verde especialmente vivo, piedras muy bien saturadas, que gustaban mucho. Cuando llegan los tonos de América, son piedras muy buenas, no muy seleccionadas. Entonces están empezando a venir unas piedras que en algunos casos se vendían más baratas porque tenían el color un poco más mortecino. Respecto al color de las piedras, es muy importante decir que en los siglos de la Edad Moderna, dado que los cortes eran malos, las impurezas y las irregularidades eran constantes, el color se convirtió en uno de los elementos que marcó de forma definitiva el precio para una gema. El diamante desde el siglo XVI, los mejor valorados no eran los de los colores más claros. Esto es así. Y es así porque lo dijo Juan de Arfe. Y esto duró durante más de 200 años. Cierto es que se apreciaban especialmente las piezas que tuviesen una composición pura. Cuantas menos inclusiones tuviera el diamante, pues mejor se consideraba. Pero respecto al color, existió una clarísima predilección por los tonos de color de tono acerado, frente a los más claros. Se decía que los mejores eran aquellos cuyo color fuera semejante al de los espejos de acero. Este color gris se valoraba aún más cuando la claridad de la piedra era alta. Sin embargo, la moda de los tonos metálicos facilitaba que diamantes fuertemente incluidos y con impurezas negras también se considerasen aceptables. Y entonces esas piedras que eran prácticamente de desecho también se podían emplear para determinado tipo de joyería. Si nos fijamos, ese es el tono acerado al que se refiere Juan de Arfe, ¿no? Estos serían unos diamantes de bastante calidad en la época. Es una de las piezas que tenemos en el museo. Bueno, de hecho, estas dos están dentro de la colección. Los que tenían tonos amarillos y azulados eran ya por entonces menos valorados. Aún así, se montaban en joyas de cierta calidad, como lo hacían aquellos que estaban cuajados de inclusiones de todo tipo, carbonas de diferentes tamaños, fracturas internas de diversa consideración. Para el rubí se le consideraba más escaso, como hemos dicho, que el diamante, y aparte de sus propiedades mágicas, su color era su punto fuerte. El rubí llamaba extraordinariamente la atención por su gama cromática, como algo excepcional entre todos los minerales conocidos hasta entonces. Decía Arfe que no hay cosa criada tan colorada que se le pueda comparar, ¿no? Los predilectos durante varios siglos fueron los que, con la mayor transparencia posible, tuvieran el color rojo de los claveles. Y así se dice, de una forma literal. Los de tonos rosáceos o lila eran apreciados de una forma distinta. Depende de cuál fuese el tono rosáceo, o si en este caso se sabía que eran de una procedencia excepcional o de un lote excepcional. Y si aun siendo un poco rosados, tenían estaban libres de las impurezas, porque ellos sí consideraban que las inclusiones eran auténticas impurezas, eran manchas. Pues bueno, siendo limpios, pues podían servir, pero desde luego en ningún caso se admitían los de aspecto lechoso o con opacidades. Estos eran prácticamente desechados, o sea, que ni llegaban a Europa, ni llegaban a Europa.
La esmeralda, piedra verde y de tanto resplandor que no hay otra vez cosa criada tan verde como ella, ni que más deleite a la vista, fueron antes del descubrimiento y la explotación de las minas americanas mejor valoradas que los diamantes y que los rubíes. Ya, como hemos dicho, a mediados del siglo XVI esto cambió. El color para una esmeralda ideal debía ser un verde vivo, homogéneo y resplandeciente. Los reflejos azules y amarillentos separaban a estas esmeraldas del tipo más deseado. A finales del XVI y principios del XVII, las más valoradas se pagaban un 20% por debajo del valor de los diamantes, que eran estas que decían que eran egipcias, ¿no? Y las procedentes de América a más o menos la mitad del precio de un diamante que tuviese el mismo quilataje. Hay que tener cuidado siempre cuando hablamos de los quilates en la edad moderna, porque la cuestión de los pesos y las medidas es... que es un tema muy interesante, es un poco distinto a lo que vemos. A veces están hablando de peso y otras veces están hablando muy claramente del área, de la superficie de la piedra. Ahora consideramos que el peso, tenemos una unidad de peso que es el carat y lo utilizamos en el diamante, la esmeralda, el rubí, etc., ¿no? Pero sí, 15 minutitos. Bueno, voy a hablar ahora rapidísimo. Pero antes no. De hecho, hay algunas piezas en las cuales se valora, y como vamos a ver, se valora más la superficie que el peso. La facilidad que hubo en España para disponer de las esmeraldas de gran calidad se puede ver reflejada tanto en la documentación como en los retratos de los personajes nobles que nos han llegado hasta ahora. Se trajo esmeralda de Brasil también, pero de ella se decía que era una piedra triste y apagada. Muy probablemente porque como Brasil era portugués y la competencia entre esas provincias, porque claro, Portugal era España, a ratos sí y a ratos no. Entonces se sabe que la esmeralda brasileña era también de calidad, pero aquí no se recomendaba. Fíjense qué cabujón tan impresionante de esmeralda aparece en esa pieza que tenemos abajo a su mano izquierda. Son 25 quilates de una esmeralda colombiana engastada en 1717 aquí en España. Para un importante personaje de la literatura, es la venera de la Orden de Santiago de Francisco de Quevedo. El zafiro no fue una piedra especialmente habitual, y lo sabemos porque nos cuesta encontrar buenos zafiros en España desde el siglo XVI al XVIII principalmente. Los mejores eran los que eran con un azul más subido, y también en este caso nos encontramos con una venera de la Orden de Santiago. Es italiana, pero tiene uno de los cabujones de zafiro más grandes que de esta época hemos podido encontrar. Vamos a hablar un poquito del corte porque creo que es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? Como hemos dicho, los cortes estaban llenos de imprecisiones, llenos de asimetrías, llenos de imperfecciones. Hay que decir que desde finales del siglo XV se introduce ya en el negocio de la platería de oro la rueda de tallar. Entonces el corte y el pulido experimentaron unas mejoras considerables, sobre todo pues, que se veían en los resultados de algunas piedras, ¿no? En todo caso, aún a mediados del siglo XVI, en España este disco se empleaba más para pulir y dar acabados más pulcros que para trabajar de una forma muy directa con las piezas, porque todavía era un procedimiento muy lento. Arfe nos enseña que estos discos se solían lubricar con unos aceites vegetales especiales, y que insiste en la lentitud de los procedimientos. La principal característica de los cortes, en la práctica mayoría de los ejemplares que encontramos en la joyería antigua, es la irregularidad. El diamante. Bueno, aquí se nos ha montado un poquito. Lo que nos encontramos es un tratamiento muy diverso.
Aquí, en esta zona, lo que nos encontramos es el tipo de corte que recomendaba Arfe en su quilatadora. Es un corte de tipo tabla, que vemos también reflejado en este diagrama actual, y vemos perfectamente manifestado en esta pieza, ya del siglo XVIII, está trabajando con un diamante del corte más sencillo. Ya sabemos que el diamante en la naturaleza aparece como, bueno, pues exactamente como esta pieza, ¿no? Pero sin que se le haya jaquelado esa parte, ¿no? Daba mucha seguridad, eran piezas difíciles de trabajar en esta época, caras de adquirir. Entonces, pues Juan de Arfe recomendó este tipo de corte, pero nos vamos a encontrar muchos más, ¿eh? Ya en el siglo XVII aparece la talla de tipo rosa, se practica con gran regularidad, y se va a trabajar en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX con los grandes conjuntos, los grandes aderezos que centran sus piezas con unos diamantes cortados en rosa. Tenía lo bueno de la rosa es que no necesitaba mucha profundidad era mejor tener una buena superficie que una profundidad para transmitir la fuerza de la piedra, ¿no? Hay que tener especial cuidado con la expresión diamante jaquelado. Unas conversaciones que tuvimos la doctora Arbeteta y yo hace un tiempo, me decía: ¿por qué no hablas de diamante jaquelado cuando estás hablando de piezas que todo el mundo está llamando jaquelado? Bueno, el jaquelado consiste en el corte de una piedra empleando facetas cuadradas. Esa es la definición. Lo que ocurre es que en los textos de la época no se cumple. En el diccionario de autoridades se deja claro que el jaquelado es un tipo de figura. No aparece así referido en la documentación, ya que se habla sin problemas de diamante jaquelado seisavado, triángulo jaquelado, jaquelado en corazón, pareciendo más que a una forma se refiere a la naturaleza del corte que se les aplica y no a la forma del corte. Pero bueno, yo lo único que quiero es llamar la atención sobre este término, porque puede resultar un poco confuso cuando lo utilizamos y cuando lo encontramos. Cuando la documentación del siglo XVIII se habla de un tipo de corte brillante, porque ya se está refiriendo a que los diamantes se cortaban en un corte brillante en 1732, lo he visto por primera vez referido, no se refiere al corte de brillante moderno, redondo que conocemos hoy, sino se refiere a esta talla antigua o cojín. Es el tipo de corte que, bueno, el señor Vincenzo Perucci inventó en Italia, en Venecia, a finales del siglo XVII, y que se mantuvo pues hasta que en 1919 se introdujo el nuevo estándar del corte, la perfección del brillante, el corte que aprovecha mejor las virtudes de la piedra. En los cortes del rubí, muy rápido, se asemejaban bastante a los de las esmeraldas. Vemos, se asemejaban bastante al del diamante, el más básico. Había una tendencia a las mesas grandes, pero se prefería que la pieza fuese redonda y que fuese poco profunda. El rubí es una de esas piedras en las cuales decía yo antes que se valoraba mucho más que la piedra que llegase tuviese un buen área para que se viese una mesa grande e importante, que incluso el peso de la piedra. Se preferían siempre piezas poco profundas. Para la esmeralda, como vemos ahí otra vez ese tipo de corte semejante, muy sencillo, ¿no? Una mesa grande, unos biseles no muy pronunciados, tampoco se buscaban unas piezas especialmente profundas, pero bueno, ya para la esmeralda lo que nos vamos a encontrar en la documentación, desde luego, es una variedad de cortes muy grande, ¿no? El denominado triángulo, también el hierro de lanza. El hierro de lanza es esa forma romboidal que nos encontramos con
el vértice superior mucho más largo y el inferior cortado. Era lo que se llamaba hierro de lanza. Es en el momento, en el siglo XVII, es en el momento en el que de tanta esmeralda que había en España se empezó a valorar de una forma novedosa lo que denominamos jardines. En el siglo XVII se llamaban hierbas. Y en alguna documentación se revela como una de las joyas que tenía el conde de Monterrey, yo creo que era. Bueno, el caso es que estaba centrada por una esmeralda cuadrada prolongada, le llamaban. Probablemente fuese una pieza rectangular con un corte muy sencillo, que tenía unas hierbas muy bellas. Es extraño porque es en la primera de las piedras que nos vamos a encontrar que estas inclusiones que actualmente valoramos de una forma distinta, pero no la rechazamos por sistema, ya en la esmeralda sí se estaban empezando a valorar. Quiero hacer notar también que la esmeralda, por esas cantidades que nos venían de América, también se trabajó bastante y con bastante éxito en cortes de cabujón. Vemos en estas piezas cómo adquieren unas formas muy variadas. Y en el zafiro, pues llamar la atención principalmente que además de unos cortes muy sencillos, lo que se está diciendo en el siglo XVI es que ya quizá es mejor que el zafiro vaya teniendo una forma ovalada, octogonal o incluso hexagonal. Y se dice hexagonal en último lugar y no tenemos muchos ejemplos, pero sí es verdad que desde esa época ya nos estamos encontrando esa tendencia al ovalado en el zafiro. Resulta muy interesante, además, ver unos cortes sencillos. Este pendiente que he recortado que tenemos a la izquierda es un poquito posterior, ya es un corte de mayor calidad. Vemos el salto que va a significar la llegada del siglo XIX porque es una pieza historicista. Las modalidades de engaste muy sencillas, dos y ya terminamos. La boquilla o bisel y el embutido o el tipo de engaste invisible a nivel. Hablaba antes de un tipo de engaste de cobertura. A esas piezas que nos encontramos en la parte izquierda, sobre todo a las dos de abajo y a la cruz, me refiero. Era un tipo de engaste de boquilla que lo que hacía era echar más metal todavía encima de la piedra para darla más sujeción, para asegurarla más y quizá para cubrir realmente la gran cantidad de imperfecciones que tenían esos cortes, como podemos ver en ese anillo de finales del siglo XVI, esa sortija. Tiene un rubí central que evidentemente está cambiado. Lo que nos interesa son esos diamantes grises oscuros que nos encontramos en todo el cerco, ¿verdad? Y también de esos pendientes, con ese diamante de color igual que el de los espejos de acero. He tenido que resumir un montón, tenía algunas cosas interesantes que decir. Espero que nos veamos más veces para poder hablar de todas estas cosas y de muchas más. Seguiremos investigando, seguiremos trabajando en ello. Creo que todavía hay muchísimo que decir de la joyería española, sobre todo de los siglos XVI y XVII. Del XVIII, realmente Amelia ya escribió un libro que es bastante interesante, es bastante completo, y del XIX se ha leído ahora hace poco una tesis que seguro que es interesante, todavía no la conozco y esperamos que se publique pronto. De esta época todavía nos queda bastante por trabajar. Espero que nos veamos, espero que les haya entretenido, que les haya gustado. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Muchas gracias, Javier, por esta magnífica conferencia que, como ya es costumbre en las buenas ocasiones, pues nos sabe a poco. Y evidentemente
quedamos, en fin, recogemos esa sugerencia que nos has hecho al principio con respecto a Joyeles y con respecto a todo lo que realmente hoy nos has podido decir, que me imagino que es mucho. Y sobre todo también de, en fin, en alguna ocasión nos puedes también hablar de platería, lo cual también acogeríamos con gran satisfacción. Y sin que se nos ofenda, por supuesto, Margarita, que es nuestra especialista en estos temas. Quedamos en eso, en que estaremos en contacto para que nos vuelvas a deleitar con otra conferencia que, vuelvo a repetirte, nos ha parecido magnífica y que te agradecemos mucho tu presencia aquí. Entonces, te vamos a despedir ya con un aplauso y antes de eso vamos a referenciar la conferencia próxima, El artificio es belleza, la segunda parte que nos dará doña Begoña Valdivieso Álvarez de Toledo, que es licenciada en Historia del Arte también por la Universidad de Navarra y diplomada en Tasación, Obras de Arte y Antigüedades, etcétera. Así que espero contar con todos ustedes el próximo día. Te despedimos con el aplauso prometido.